Vamos a tratar de entender y meternos en una dimensión un poquito más profunda. Por eso desde ya le digo que va a ser un poquito más complejo lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Vamos a decirle al que está al lado, ahí cerquita, o pensar para vos, despertate, porque hoy día vamos a estar profundos, Vamos a estar profundos, ¿sí? O sea que nos relajamos, vamos a esperar el cafecito, así nos despertamos bien. Tenemos que tener todas nuestros sentidos acá para entender un poquito las dimensiones de Dios. Así vamos a llamar la charla de esta noche, las dimensiones de Dios, ¿sí? ¿Sabe qué? Vamos a tratar de continuar e hilar esto que vamos a hablar esta noche con lo que hemos estado viendo. Yo no sé si usted se da cuenta, pero como que vamos en un ascendente, ¿sí? Vamos como subiendo un poquito de nivel. Y este es como 3 más arriba. Si vamos como subiendo a uno, ¿por qué? Porque es necesario que entendamos una posición adquirida que tenemos, que es lo que hemos estado viendo estos últimos miércoles atrás, ¿sí? Entonces ahora, para entender un poquito más profundo esto, tenemos que entender las dimensiones, muchas gracias, en las que Dios y de donde Dios se mueve, ¿sí? ¿Trajo su Biblia? Me imagino que sí. Vamos a leer bastante. Vamos a tratar, no sé si me va a dar el tiempo, lo voy a tener que dividir en 2. Espero poder terminarlo esta noche, así que nos queda la idea completa. Pero vamos a leer mucho. Entonces le pido que usted tenga su Biblia a mano y que, más allá de que vaya anotando y todo, me vaya ayudando, ¿sí? Voy a necesitar otra vez a los lectores, ¿sí? Hay preguntas muy básicas que yo sé que usted se hace, porque yo también me las hago, y es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué y quién es Dios? ¿Sí? ¿Se la ha hecho? ¿O no? Usted no, está un sub más arriba, ¿no? ¿Qué y quién es Dios? ¿Sí? Para entender las dimensiones en las que Él se mueve, tenemos que entender qué y qué es Dios, ¿sí? Y es un interrogante, y esto está vedado para el ser humano. ¿Sí? ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso? Al ser humano, lamentablemente somos ser humano, esto está vedado, ¿sí? Pero nosotros tenemos un plus. ¿Qué cree que es? ¿O quién cree que es? Que es por donde vamos a empezar. Bien, ha estado bien, estamos bien. El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa regla que es la general, que Dios está vedado para la humanidad, nosotros somos la excepción de la regla, ¿sí? No es así para todos, pero nosotros que somos hijos y hemos sido alcanzados por Jesús, por la salvación de Cristo en nuestras vidas, tenemos un plus que nos hace, aunque no nos creamos, entender cosas de Dios que otros no pueden entender, ¿sí? No es por nosotros, sino que es por el Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual nos ha sellado. ¿Se acuerdan que terminamos con esa palabra el miércoles pasado? Bien, en esta dirección vamos a dimensionar y nos vamos a meter en esta noche. Por eso yo quiero que usted esté despierto, ¿sí? Por mucho tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad, esta ha sido una interrogante de todo ser humano. ¿Quién es Dios? Y uno de los interrogantes más grandes que ha existido es, por ejemplo, el nombre de Dios. ¿Sabía usted?
Esto pasa desde antes, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se presenta el ser humano? ¿Cómo Él se manifiesta al ser humano? ¿Quién es? Vamos a leer Hebreos 12:9, en donde hay una profundidad donde nosotros vamos a ver a Dios desde otra dimensión, ¿sí? Hebreos 12:9, no va a ser la base, pero va a ser un pantallazo de más o menos podamos ver y entender desde dónde Dios y quién es Dios y de dónde se mueve, ¿sí? Hebreos 12:9. ¿Alguno lo tiene? Hebreos 12:9. Lo vamos a leer. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿El Padre de quién? De los espíritus y viviremos. ¿Por qué no obedecemos más bien al Padre de los espíritus y viviremos? Con este solo versículo tenemos para... Pero vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? O sea que Dios no es solamente Padre de lo que vemos, sino de lo que no vemos, porque Él es Padre de los espíritus, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Éxodo 3:14. ¿Con quién cree que está hablando en Éxodo 3:14? Empieza con M, sigue con O, después con I, con S. Muy bien. Moisés. Con Moisés está hablando en Éxodo 3:14. Y es cuando Dios habla y lo manda. ¿Y qué le dice? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. O sea que Dios se presenta como el yo soy. ¿Sí? ¿Qué es el yo soy? Ese es el nombre, podríamos decir, de Dios. El Padre de los espíritus. ¿Sí? Diles que el yo soy te envió. ¿Y qué dice después? Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Como que no le explica mucho a Moisés. Pero ¿sabe por qué? Porque no podemos entender nosotros como creación algo que no es creación. Desde nuestra naturaleza de creación no podremos entender la magnitud de algo que no ha sido creado. ¿Me entiende? No podemos. Pero el nombre de Dios no puede pronunciarse. ¿Sabía eso? En la Biblia no es el nombre de Dios Jehová, eso se lo pusieron después. El nombre de Dios ni siquiera puede pronunciarse. Es más, cuando los escribas leían las escrituras, el nombre de Dios lo salteaban porque no podían ni siquiera pronunciarlo. Porque está escrito con solamente consonantes. ¿Cómo podría pronunciar algo que está escrito sin consonantes? Imposible. Pero a Moisés le dice: yo soy el que soy. Que te baste. Y dile a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Wow, como que Dios va descubriendo quién es, pero no lo podemos entender del todo. Porque desde nuestra posición, si no tenemos a alguien que puede discernir lo espiritual, no podremos discernir lo espiritual sin una ayuda extra. ¿Sí? Por eso es muy importante que entendamos las bases de lo que es Dios. Dios es Padre, Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y si no entendemos, que ahora esperamos que entendamos, las dimensiones y las partes, podríamos decir, de Dios, no podremos entender la magnitud de lo que Dios es. ¿Me entienden hasta acá? Bien. Acompáñame a Juan 16:13.
Hay una dimensión en la que solo Dios habita y traspasa la eternidad. Dios Padre. ¿Cuántos se sienten después de todo esto? Así. ¿Sabes que en teología, yo esto lo estudié hace años, y me estaba acordando esta semana que hay un tema que se llama en teología acerca de la soledad del Dios? ¿Sí? Es específico ese tema para entender esto. Y yo no lo entendí, en su momento lo rendí, pero no lo entendí. Pero cuando el Espíritu te revela desde qué dimensión Dios habita, diga, no es la misma en la que yo habito. La dimensión de Dios no es la misma en la que yo habito. Entonces podemos ver desde otro lugar todo lo que Dios ha hecho. ¿Me entiende? Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer muy mínimamente la dimensión desde donde Dios habita. Porque no es una dimensión temporal. Ni siquiera Él habita en la eternidad, es una mala traducción. Él es creador de la eternidad. Él está sobre eternidad y sobre tiempos. ¿Entendemos? ¿Sí? Ok. La eternidad es un principio de tiempo. Los tiempos, se maneja otra parte de Dios en los tiempos. ¿Quién es el principio y el fin? No. ¿Dios qué parte de Dios? El Hijo. ¿Cómo está en otra dimensión? Sí. ¿Por qué? Dice Apocalipsis que Él es el Cristo, Él es el alfa y la omega, es el principio y es el fin. Pero así todo, Él habita en una dispensación temporal. Dios Padre habita sobre la dispensación temporal. No hay tiempo, es más, no existe nada, solo Él. Porque no hay creación en donde la dimensión en la que Dios se mueve y habita. Usted va a decir, ¿para qué me sirve? Espere. Vamos a ver. ¿Me entiende? En la dimensión de Dios solo es Él. Por eso le dice, yo soy. ¿Me entiende? ¿Hasta acá? Bien. Vamos a Juan 16:13. Vamos despacito. Juan 16:13. Primera de Corintios 2:10. Juan 16:13. Primera de Corintios 2:10. ¿Lo tenemos? Lía, ¿lo tenemos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que te enseña todas las cosas? El Espíritu de verdad. ¿Sí? El Espíritu de verdad. ¿Sí? ¿Quién tenía Primera de Corintios 2:10? Para, así queda. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló, dice que cosa que ojo no vio ni oído yo ha subido en corazón de hombre, sino que estas están guardadas para aquellos que aman a Dios. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu. ¿Por quién? Y dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Dios tiene dimensiones? Sí. ¿Dios es? ¿Me entiende? Todo lo que Dios es puede ser revelado a nosotros por medio de un canal. Diga, ese canal es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ese canal es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 y Juan 1:18. Primera de Juan 2:27 y Juan 1:18.
El que lo tenga me hace seña. ¿Cuál tenés? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Tenemos necesidad de algo? No. Porque hemos recibido una unción, que es la unción del Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Y dice que esa unción, ¿dónde está? ¿Qué dice? Permanece en... Digas, permanece en mí, aunque no lo esté usando. Permanece en mí. ¿Sabe que usted sería como el libro gordo de Petete? ¿Usted sabría? ¿Sabía eso? Bueno, estamos muy antiguos. Usted sería como en el tiempo, o sea, como 2022, perdón, siglo XXI, sería como un Wikipedia, algo así. Se queda corto Wikipedia. A nosotros. ¿Sabe lo que es Wikipedia, no? Es una enciclopedia mundial, global. ¿Me entiende más o menos? ¿Quién habita en usted? ¡Wow! ¿Seguimos? Juan 1:18. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie. Dice Juan que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿quién se le apareció en la antigüedad? A Moisés, a Abraham. Si a Dios nadie lo vio nunca. Hay uno de los tres que estuvo siempre, siempre, siempre. No es el Espíritu Santo, es el Hijo. Cuando entendamos esto, todo lo que el concepto que tenemos de Jesús cambia. Cambia. Porque dice que a Dios Padre nadie le vio jamás. Ah, pero Jesús no viene en el Nuevo Testamento. No, Él es. ¿Me entiende? A Dios nadie le dio jamás. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Nadie ha penetrado en la dimensión en donde Dios está. Pero aún lo profundo de Dios, el Padre nos ha permitido saber por medio del Espíritu Santo. Wow, es mucho, es muy profundo. Pero yo quiero llevarlo en esta noche a una dimensión diferente, para que empecemos a ver desde otra posición. La posición de Dios es, nadie ha entrado en esa dimensión. Pero mire lo que dice Primera de Juan 4:12. En el Antiguo Testamento sí vieron una parte de Dios, pero no es Dios Padre. ¿Me entiende hasta ahí? En el Nuevo Testamento se habla de Jesús como que está en dos dimensiones, en varias partes lo declara así la palabra. Y nosotros podemos experimentar y tener un conocimiento de Dios como nunca se ha tenido. No es poca cosa. Porque lo que está preparado para este tiempo, para la iglesia, son cosas que antes no se han visto. Por eso tenemos que empezar a despertarnos para empezar a entender un poquito más profundo las dimensiones de Dios. Porque iglesia, la dimensión en la que estamos hoy no es en la que Dios nos quiere. Voy a leer otra vez esto.
a nosotros podemos experimentar, según 1 Corintios, que dice, cosa que ojo no vio, ni oído no ha subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero Él nos las reveló por el Espíritu, ¿sí? O sea que nosotros podemos experimentar y tener un conocimiento de Dios como nunca antes se ha tenido. No hay registro de cómo vos y yo podemos conocer a Dios, ¿me entiende? No hay registros, no existe. Ah, pero Moisés lo vio casi a cara. No, no hay registro de cómo vos y yo podemos conocer a Dios en este tiempo. ¿Cuántos quieren empezar a escribir esa historia? Sí, no, diga, es para mí. Es para mí. Si lo cree, lo vive. Recuerda lo que vimos el miércoles pasado. Si lo cree, lo vive. Diga, amén. Lo quiero convencido, porque no hay registro de la dimensión que tenemos y de cómo podemos llegar a conocer a Dios en este tiempo. No existe. A mí, mire, piel de gallina. No existe. No existe tal registro. Pero lamentablemente estamos como nublados, ¿vio? Estamos como con el foco puesto en otro lado. ¿Usted cree que cuando entendamos una dimensión poquito más grande que de la que tenemos de Dios, vamos a ser los mismos? Imposible. Nunca más seremos igual. Porque eso que Dios te empieza a revelar de Él por una ¿qué? Muy bien. Miércoles como que están tomando otra dimensión. Por una epignosis viene solamente por Él. Y es para mí en este tiempo. Yo creo que la dimensión en la que la iglesia se empieza a mover es por un conocimiento de Dios diferente. En donde no haya duda de lo que Dios es, de lo que nosotros somos. ¿Me entiende? Primera de Juan 4:12, ¿lo tiene? ¿Quién lo lee? Lea. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Vuelve a decir qué? Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sabe quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué libro leemos? Juan. ¿Sabe cuándo lo dice? Aproximadamente tenía 90 años cuando Juan escribe Primera de Juan, la primera epístola de Juan. Él ya había escrito el Apocalipsis. En el Apocalipsis se le revela, los chicos lo deben saber, el Cristo en su máxima gloria y él no lo conoce. ¿Recuerdan? Dice que Juan se espanta en la isla de Patmos cuando recibe la revelación del Apocalipsis y tiene tremendo miedo porque dice, esto es superior, porque dice que el hombre era, sus ojos, ¿qué había? Fuego. Y sus cabellos eran blancos como nieve. Dice, la revelación que Juan recibe de Cristo es el Cristo glorificado. Él lo conocía en persona, era su amigo. ¿Sí? A Jesús. Cuando él está en la isla de Patmos, no lo conoce de la gloria que manifestaba y emanaba Jesús. Pero él después dice en Primera de Juan, a Dios nadie lo ha visto. Va. ¿En qué quedamos, Juan? ¿A qué te creemos? ¿Qué dimensión de Dios está hablando? Dios Padre.
No, Dios Hijo. Dios Hijo es el glorificado en el Apocalipsis. Es la imagen del Dios. Dios Padre nunca había sido visto. Y nunca ha sido visto, pero dice que el Espíritu Santo nos revela aún. Dice que aún, no sé si me entiende, aún lo profundo de Dios. No estamos entendiendo, ¿no? Aún lo profundo de Dios. Dimensiones que todavía no sabemos que existen. Juan dice, nadie ha visto a Dios. Pero si, ¿a qué parte de Dios estás hablando, Juan? A Jesús lo conociste como a tu amigo, como hombre, como el Cristo glorificado en el Apocalipsis. Casi te morís del infarto, Juan. Caíste postrado en tierra y vos decís que nadie ha visto a Dios. Sí, hay una dimensión de Dios que nadie ha visto, pero la iglesia empieza a despertar en la revelación del Dios que debe ser manifestado en este tiempo. Yo me quedo como, no sé si usted está entendiendo, pero para mí es otro nivel, es otro, allá. ¿Seguimos? ¿Me tiene hasta acá? Vamos, seguimos. Esto es... ¿Por qué no podemos todavía entender, o por qué el hombre todavía no puede entender esa dimensión? Porque somos creación, ¿sí? No podemos, decía yo recién, entender algo que es no creado, que es no creación. Porque soy creación, ¿sí? Hay 3 palabras que yo quiero en esta noche, son del hebreo, no son del griego, que entendamos en esta noche, ¿sí? Cuando las entendamos vamos a entender más o menos, un poquito más profundo, cómo Dios se ha manejado durante todo el tiempo de la historia de la humanidad, ¿sí? Diga, Ein Sof. Ein Sof. Dígalo, Ein Sof. Ein Sof. La otra palabra es ex nihilo. Ex nihilo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y la otra palabra es chelet. 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 ¿La tiene? ¿Cuál es la primera? Ein Sof. La segunda, ex nihilo. Y la otra, chelet. ¿Sí? la mandamos al grupo. Ein Sof. La Ein Sof. ¿Sí? El Ein Sof es lo no creado. Lo no creado. No existe nada creado ahí. Nada existe, solo Dios. Es la dimensión de Dios Padre. ¿Sí? En donde no hay nada creado, solo Dios. Por eso hay teologías que hablan de solo Dios. La soledad de la Ein Sof. En donde solo Dios habita. El Ein Sof. Esa es una dimensión en donde Dios habita. Ni siquiera en la eternidad, en el Ein Sof, en donde nada existe sino Él. La dimensión que conocemos nosotros es el ex nihilo. Es la dimensión de todo lo creado. ¿Me entiende? Diga, el ex nihilo es la dimensión de todo lo creado. ¿Lo entiende? El Ein Sof es donde Dios habita, en donde nada más existe, solo Dios. Porque la creación no puede existir en el Ein Sof. ¿Me entiende? Porque es parte de otra dimensión. La creación, el ex nihilo. ¿Sí? Vamos a entenderlo, vamos a entenderlo. ¿Entendió el ex nihilo? Es la parte de todo lo creado. El Ein Sof es donde Dios habita y en donde solo Él existe. ¿Sí?
son cosas más profundas, ¿sí? Esas palabras están en Hebreos. Nosotros no podemos entender el Ein Sof, porque no podremos entender algo fuera de lo creado. ¿Cómo se imagina usted algo no creado? No tiene registro. No tiene registro de algo no creado. Usted tiene registro de lo que Dios ha creado, porque es lo que podemos ver a través de nuestros sentidos, disfrutar y experimentar. Imagínese cuando el Espíritu Santo te dice que Él te revela aún lo profundo de Dios. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que el Espíritu Santo me puede revelar algo que ni siquiera nadie ha visto? Sí, sí es lo que la palabra declara. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios nos reveló por el Espíritu. ¡Wow! ¿Vos creías que era lo que conocíamos más o menos lo que íbamos a ver de Dios? No, hay profundidades en Dios que ni siquiera sabemos que existen. ¿Tiene las palabras cuál era? ¿El qué? El Ein Sof, el Ex Nihilo y el Chelet. ¿Sí? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Lo increado, lo no creado, lo infinito, nada de lo creado habita en el Ein Sof. Es el antimateria. No existe creación. La materia es lo creado. ¿Sí? El antimateria es el Ein Sof, es la habitación y es la dimensión en donde solo Dios es. ¿Estamos bien hasta ahí? La dimensión de lo no creado. La dimensión de lo creado es el ex. ¿Estamos? Según nosotros creación, no podemos entender lo no creado o el Ein Sof. ¿Estamos bien? La primera autodescripción de Dios a Moisés, ¿qué le dice? El primero, el yo soy te envía. Yo me imagino a Moisés yendo en el nombre, el yo soy, como que era un lío, ¿no? Yo nunca no lo entendía hasta que Dios me muestra esto. El yo soy. Él es. No hay nada que pueda describir lo que Él es, porque Él habita en una dimensión en donde nada ha sido creado, en donde nada ha creado Dios. ¿Entendemos? Solo Él. La primera autodescripción de Dios es el yo soy. Es una declaración verdadera de un tiempo específico presente. Dios es siempre. ¿Me entiende? ¿Entiende esto? Y hay una diferencia, yo quiero que usted entienda, la diferencia, por ejemplo, entre el Padre y el Hijo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me entiende? Bien, yo quiero que entienda esta parte. Dice, vamos a explicar un poquito más esto. En el Apocalipsis al Cristo se lo describe como en el que era, el que es y el que ha de venir, el que va a ser, ¿sí? El Cristo del Apocalipsis está sujeto a tiempos, pero el yo soy no. Es un tiempo absoluto presente. Al Hijo se lo describe como el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el Hijo. ¿Entiende? El Hijo, el Cristo. ¿Sí? El Cristo es el Hijo. Pero cuando habla del yo soy, está hablando de un absoluto presente. Siempre es. Yo soy, por eso no tiene tiempo. Yo soy, ¿sí?
¿Vamos bien hasta ahí? El alfa y el omega, el principio y el fin. En función, yo quiero que usted entienda, en función de la creación del Hijo, del Cristo, Él se mueve en función del tiempo. El Padre se mueve por sobre la eternidad. Es diferente. En función del tiempo se mueve el Hijo. Y yo quiero que ustedes después van a entender por qué. Pero el Padre no, el Padre se mueve en función de la Ein Sof. No existe tiempo. Porque quien creó el tiempo, ¿quién fue? Dios. Quien creó el tiempo es Dios. Y Él no puede estar encerrado en una creación porque Él está sobre la creación. ¿Estamos bien hasta ahí? Juan 14, 8. Juan 14, 8. Y otro búsqueme, Primera de Samuel 16, 7. Juan 14, 8, Primera de Samuel 16, 7. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sigo? ¿El 9? Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe tenía la misma interrogante que nosotros. ¿O no? Jesús, muéstranos al Padre. ¿Cómo, Felipe? ¿Me está viendo a mí? Porque ¿de dónde venía Jesús? Del Padre, ¿sí? Pero ellos tenían una dimensión temporal de Jesús. ¿Me entiende? Felipe, y tenía razón Felipe, estaba pidiendo una profundidad de ¿qué? De Dios. Y Jesús le dice, ¿por qué? Le dice así Jesús, porque todavía no podían entenderlo porque no tenían al Espíritu Santo, no lo iban a entender. Lo único que podían entender del Padre era la figura del Padre que era a través de Él. Me has visto a mí, porque yo vengo del Padre. Hasta ahí, Felipe, porque se te va a hacer lío. Porque no tenés quien te revele lo profundo de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Primera de Samuel 16, 7. ¿Quién lo tiene? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué te está diciendo acá? No esperes mirar desde la misma dimensión de Dios, porque vos estás en otra dimensión. No estás viendo la dimensión desde donde Dios está viendo. Vos estás, Samuel, en el ex Nilo. Yo estoy en el Ein Sof. No esperes ver algo que solo yo puedo ver, porque estoy en otra dimensión. Y yo no miro lo que vos estás mirando, su parecer. Yo miro lo profundo del corazón. ¿Estamos bien? Solamente desde esa dimensión se puede desnudar un corazón. Dice que Dios examina los pensamientos y pesa los corazones. Es solo algo que le pertenece a Dios. Por eso le dice, Samuel, no esperes ver como yo estoy viendo. O sea, porque vos sos creación y vas a ver desde tu dimensión de creación. Pero si te elevas un poquito y empezás a ver desde la Ein Sof, vas a ver lo que yo veo. Por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Bien. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo?
es el que puede moverse entre dos dimensiones. Diga, es el vehículo. Porque dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Y esa unción les ha sido dada. Wow, a mí me apasiona esto. El Espíritu Santo puede... Sí. No. Es la dimensión de lo inexistente. ¿Sí? La tercera dimensión es la dimensión espiritual, hasta una cuarta dimensión. ¿Sí? En la Ein Sof no hay dimensión. ¿Estamos? El Espíritu Santo puede moverse entre estas dos dimensiones y es el que establece ese conocimiento en el hombre. ¿Estamos? Por eso ahí el versículo que decía Johnny, no esperes que nadie te enseñe, porque hay cosas que no te van a saber enseñar, porque hay cosas que solo puede enseñarte el Espíritu Santo, por una epignosis. Es fundamental acá que empecemos a tener relación con el Espíritu Santo. Es de vital importancia, porque es el único que puede revelarnos todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque esta unción es la que has recibido. ¿Estamos? ¿Estamos con lo del Espíritu Santo? Que Él es el que revela el conocimiento al hombre. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Lo tendría que saber de memoria. Hay un solo motor que mueve a Dios y es por el cual creó todas las cosas, aún lo que hoy vivimos. Hay un solo motor que mueve a Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que aún entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que lo mueve a Dios a revelársenos es el amor. Su esencia es amor. Es el motor por el cual Dios nos envía todo lo que nos envía, aún a su Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Pero ¿por qué el amor? ¿Por qué vamos? Porque es la esencia en la que Dios, de Dios, el amor. Es una cosa la esencia de Dios y otra es la dimensión en donde Dios se mueve. ¿Estamos? Yo quiero que entienda eso. ¿Sí? Bien, vamos a ver una de las descripciones del Hijo ahora, ¿quieren? Una de las descripciones más completas, si no la más completa, del Hijo. Dice Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Esta es la esencia de la existencia del Hijo. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diga, esa es la descripción de la esencia del Hijo. Pero ¿por qué dice Padre eterno? No está describiendo a Dios Padre, porque dice Padre eterno se mueve en una dimensión de tiempo. Está hablando completamente del Hijo. No está hablando del Dios, el Dios que creó las existencias y los tiempos. Al Hijo le da una dimensión espiritual de Padre eterno. ¿Me entiende?
Es la descripción del Hijo, del Cristo. ¿Cómo entenderemos un niño nos es dado y después nos dice un Padre eterno? Como que ya nació papá. ¿Me entienden? Como que está difícil de entender. Pero es una dimensión espiritual. No dentro de la Ein Sof, sino del ex nihilo. Es una descripción del Cristo en el ex nihilo. ¿Me entiende? Isaías 9:6 es una descripción de la esencia del Hijo. ¿Estamos? Nosotros no entendemos muchas veces porque estamos encerrados dentro de la esfera del tiempo. Nosotros nos movemos por un tiempo cronológico. El Hijo se mueve y se ha movido en una esfera de tiempo Cairo, por eso es quien se le reveló en la antigüedad por dispensaciones a distintos personajes. Abraham, Moisés, los profetas, ¿sí? El Hijo se mueve en dispensaciones de tiempo Kairos. Se movió terrenalmente, físicamente, en un tiempo Kairos de 33 años en la tierra. ¿Estamos? El Hijo. Y esporádicamente en la antigüedad a diferentes personajes, personas vamos a decir, porque personaje suena a historia, ¿sí? A diferentes personas. Ese es el Hijo, pero el Padre está por sobre las dispensaciones de tiempo cronológico, tiempo Kairos y eternidad. ¿Entendemos? ¿Cuántos se sienten así? ¿Estamos? Estamos. Vamos entendiendo. Dios Padre ni siquiera en el concepto de eternidad se mueve. En el Ein Sof nada existe, solo Dios. Es diferente Padre increado de lo no creado a Padre eterno. ¿Me entendió Isaías 9:6? ¿Lo entendió? Juan 1:1. Usted lo tiene que saber. Juan 1:1 que dice: en el principio era Dios. ¿Y qué? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Dice eso? Dígalo como es, pues no tengo la Biblia. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aún ese Juan 1:1 está fuera de la Ein Sof. Porque ¿qué dice? En él. En el principio me habla de una dispensación de tiempo. Ni siquiera ahí está completo. Juan 1:1 ni siquiera está completo. Porque se mueve dentro de una dispensación de ex nihilo, de lo creado. En el principio era el verbo, y el verbo era en Dios, y el verbo era con Dios. ¿Sí? Tiene que pasar algo muy importante para que ese Dios, no le voy a decir lo que sigue. ¿Entendió Juan 1:1? ¿Qué dice después Juan 1:2? Era en el principio con Dios. Y el 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está hablando del ex nihilo o de la Ein Sof? Del ex nihilo. ¿Sí? Dice que todo lo que pasó desde el principio fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Todo lo que es existencial, visible e invisible fue por medio, por Él y para Él. ¿Sí? Pero no está hablando de la Ein Sof. Está hablando del principio del ex nihilo, del principio creacional. ¿Sí?
de Dios, no de la tierra. ¿Estamos? Yo sabía que era profundo, pero yo quiero que usted vaya de a poquito, por eso voy lento, para que entendamos después por qué esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Colosenses 1:16. Colosenses 1, yo le dije que estamos 3 más arriba hoy día. Colosenses 1:16. ¿Lo tiene? A ver, Johnny. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo, principados, potestades, o sea que aún el Satanás, ¿qué es? Creación, es parte del todo. Aún Satanás habita en el ex nihilo. Él, mire el Dios que usted tiene, no tiene acceso a la Inof o la Insof. La posición que le damos muchas veces no existe. Existe acá. Porque aún Él fue creado. O sea que para el Cristo, sí. Hay cosas que no entenderemos todavía, pero sí Dios nos va revelando a medida que vamos entendiendo quién es Dios. Hasta ese que usted le tiene tanto miedo fue creado con un propósito, o sea, le existe no porque él se creó solito, hubo alguien que lo creó y aún por él para dar gloria al Hijo. ¿Entiende? Vamos despacito porque no. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Yo quiero que después de Colosenses 1:16 usted vea que aún lo invisible es creación, porque habla de potestades y cosas que no vemos. Lo invisible también es creación. Hebreos 11:3, ahí hay una diferencia. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entenderemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nosotros lo vamos a traducir del original, vamos a decir que el ex nihilo fue creado ¿del qué? De la Insof. ¿Sí? Porque está sobre un nivel de creación. No es fácil de entender, yo sé que no es fácil de entender, pero cuando entendemos a profundidad cómo Dios ha trabajado a través de la historia de la humanidad, entendemos la posición que hoy tenemos. Imposible tener y creer que entendemos de otra manera. ¿Se acordó de la tercera palabra? ¿La tercera palabra cuál era? El chelet. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el chelet? El chelet es una línea de división. ¿Sí? Es una línea de división. Es la línea que divide el Ein Sof de el ex nihilo, ¿sí? Es la línea que divide la habitación o donde Dios se mueve, la dimensión de Dios de lo creado, ¿sí? Esa línea es una línea obviamente espiritual.
Solo Dios la ve. Pero es una línea que, por ejemplo, de el ex nihilo hacia el Ein Sof nadie puede pasar. ¿Sí? Pero sí se puede de la Ein Sof al ex nihilo. ¿Sí? De la Ein Sof, desde la Ein Sof, cuando el verbo era con Dios, salió y cruzó una voz, que es la voz del verbo, que ¿quién es? Cristo. Y dijo Dios, esa voz que sale de Dios es el verbo, el que creó por medio de Él, para Él y por Él todas las cosas. Es más allá del principio. ¿Entendemos? Aún no había salido del Padre el principio de la creación. ¿Sí? ¿Entendemos hasta acá? Uy, lo veo como confundido. Yo también, pero lo vamos a entender. ¿Me entiende? Y ahora vamos a donde vamos llegando. Si Dios cruza el Shelet, deja de ser Dios. Porque cruza a una dimensión de creación. Dios es. Moisés, yo soy. Por fuera de la eternidad. Pero si Dios cruzara esa línea de Shelet, de la separación de lo absoluto de Dios, a la separación de lo existente, lo que vemos, deja de ser Dios. ¿Se imagina ese despojo? ¿Me entiende? Yo quiero que usted entienda esto. Si Dios traspasa el Shelet, pasa a ser creación, deja de ser Dios. ¿Cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo que era Dios se despojó de lo que era Dios y se entregó por amor. Isaías 6:8 dice: heme aquí, envíame a mí. Es la primera expresión de amor del Hijo. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa es una expresión copia de lo que el Hijo hizo. ¿Y para qué lo va a pasar? ¿Estamos? Esa línea de separación entre la creación y lo absoluto de Dios empieza a ser un problema cuando el hombre cae en pecado. Porque Dios no podía traspasar el Shelet. ¿Me entiende? Pero se produce un problema. Dios debía de regenerar todas las cosas. Y solo puede hacerse por un sacrificio. Wow, es tan profundo ese amor que mueve a Dios, ¿sí? Es tan profundo el amor que mueve a Dios. Es más profundo de lo que vos y yo creemos. ¿Entendió lo que era Dios? ¿Entendió lo que es Dios? Isaías 6:8 dice: heme aquí, envíame a mí. Acompáñame a Efesios 1:23, rápido.
rápido, rápido. Efesios. Efesios 1:23. Para Flor, que estamos confundidos. Sí. Vamos a leer del 21. Del 19, perdón. ¿Quieren que lo lea yo? Dice, el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de la iglesia, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. ¿Está entendiendo? Hay 3 versículos que no los vamos a leer, los va a anotar. Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3 y 2 Corintios 4:4. Los 3 hablan de que Cristo es la imagen del Dios. ¿Sí? Cuando usted entienda la historia de la humanidad, entenderá que nosotros, la historia de la humanidad siempre fue figura de lo que Dios es. 2 Corintios 4:4. 4:4. Pero sí vamos a leer 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Primera en Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese versículo a mí me fascina. Ahora vemos como en un espejo. ¿Cómo se ve en un espejo? Al revés. ¿Sí? Como que no es la imagen original. ¿Sí? Si usted toca el espejo, no es la imagen original. Ahora vemos como en un espejo. En parte conocemos, pero entonces conoceremos y veremos como hemos sido conocidos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando somos transformados a la misma imagen de Cristo. Por, dice más abajo, el Espíritu Santo. O sea, que la única forma de entender y conocer entonces es cuando por medio del Espíritu Santo nos haga conocer lo profundo de Dios, que es de donde venimos. Entonces conoceremos como hemos sido conocidos. Entender esto nos lleva como a otro nivel, no sé si usted está entendiendo. Un nivel que no podemos entender todavía. No podemos entenderlo, pero lo voy a llevar a una parte más fácil. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Ahí va usted a entender un poquito más profundo. Apocalipsis 13:8. ¿Lo tiene? ¿Qué dice?
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo? ¿No fue inmolado en la cruz? ¿Fue inmolado en la cruz a los 33? Juan, según lo que le fue revelado, dice que él fue inmolado desde el principio del mundo. Otra versión dice desde el principio de la creación del cosmos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Primera de Pedro 19:20. No, Primera de Pedro 1 del 19 al 20. Primera de Pedro 1 del 19 al 20. Y otro busque Filipenses 2, 5. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Y otro busque Filipenses 2, 5 al 8. ¿Quién lo tiene? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Filipenses 2, 5. ¿Ese era Primera de Pedro? ¿Desde cuándo fue destinado? Desde el principio. Filipenses 2, 5. Ah, no lo tengo. ¿No tenés? ¿Quién lo tiene? Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Fue algo impuesto? ¿Fue algo que...? No. Dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice, haya pues en vosotros, iglesia, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso ahora entendemos las palabras que él les decía a sus discípulos: nadie me quita la vida, yo la pongo, pero no desde ahora. No desde ahora que voy a morir físicamente, la estoy poniendo desde que decidí despojarme de ser Dios desde el principio. Y después le decía, pero tranquilos, ya me van a conocer como yo soy. O sea que no era, sí, él era. Pero ya te veremos como yo, ya me verán como yo soy realmente. El mayor sacrificio del Hijo del Cristo no fue morir en la cruz. Tuvo 2 muertes, no sé si me entiende. Pasó de la Ein Sof a ser creación. Traspasó esa línea divisoria de lo absoluto que es Dios, el yo soy, para ser creación, despojándose de Dios, despojándose de ser Dios. Heme aquí, yo voy.
desde el principio de todas las cosas. Él se despojó de sí mismo, fue inmolado desde el principio de todas las cosas. Su mayor deshonra no fue morir crucificado. Su mayor deshonra, siendo Dios, Dios de la Ein Sof, de donde no existe nada, solo Él, se despojó de eso y pasó a ser creación. Desde que empezó a manifestarse a diferentes personas, vivir en la tierra como hombre. Es como decir, hoy nuestra esencia de ser humano pasamos a ser una inferior. ¿Qué se le ocurre? Como pasamos a ser una planta. Pasamos a ser otra cosa. Se despojó de esa gloria, magnificencia, en donde nada existe, solo Él, para hacer creación desde el principio y empezar a crear una historia para la humanidad de redención desde el principio y empezar de nuevo. Tenemos que crear un plan para estos mensos que yo voy desde el principio, fue inmolado y su despojo y su más grande despojo no fue morir en una cruz, fue dejar de ser el absoluto para pasar a ser uno como vos y yo, que a pesar de ser perfecto en su creación física, fue humillado hasta lo máximo como hombre. Una humillación tremenda, en donde ninguno de nosotros seríamos capaces de aceptar. Pero así todo dice, yo me entrego, siendo Dios. Y nosotros no entendemos la gracia que hemos recibido. Y vivimos una vida de desastre en desastre, de miseria en miseria, porque no entendemos que de tal manera nos amó Dios, que se vino y fue hombre y se entregó a lo máximo en obediencia para que vos y yo hoy digamos, no sé dónde está Dios. ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo? No sé por qué Dios permite esto. Haga así. Mis preguntas. Mi ignorancia de lo que es Dios. Mi ignorancia de lo que es Dios. Mi falta de entendimiento de la posición donde Él me ha llevado. Mi falta de entendimiento de que me dice, sos mi hijo, tenés herencia, todo está en mí, tenés la completud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde quedan tus preguntas cuando nos despertamos a la realidad de Dios? ¿Dónde quedan mis interrogantes cuando se nos despierta y nuestros ojos son abiertos a la realidad de Dios? ¿Algún interrogante podrá sacarme de... Solamente aquellos que aman a Dios les son reveladas las cosas aún lo profundo de Dios.
Lo que determina el conocimiento que tenemos de Dios es que amamos a Dios y no lo tratamos como una necesidad. Nuestros carriles se cambian cuando entendemos que el amor es lo que mueve todas las cosas y el amor hacia Dios me hará entender todas las cosas. ¿Dónde quedan tú? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Tan chiquitos somos. Tan poco conocemos a Dios. Iglesia, empecemos a despertar el amor a Dios. No queda otra respuesta después de esto. Solamente, Señor, entiendo un poquito más de que no estoy entendiendo la dimensión en la que vos te movés, a la dimensión en la que yo me muevo y lo que has hecho. Ese Juan 3:16 toma otra connotación totalmente diferente. Yo no puedo mirar a Dios de la misma manera después de que entendemos desde dónde el sacrificio que Dios mismo hizo para venir a la tierra, vivir como hombre y morir como lo más bajo de los hombres. Ese amor es el que Dios te demuestra. Dios me ama y vivimos en la vida como con falta de amor, falta de cariño. ¿No estás entendiendo? ¿No? Ahora entendés cuando decís, Él es mi plenitud. No existe nada fuera de Él. No existe nada fuera de Él. Y todo lo que vemos como destellos de realidad nuestra, para el Ein Sof no es nada. Y Dios te dice en esta noche, dile a la situación, cualquiera sea, el yo soy te envía. El yo soy te envía. Dígale, Señor, en esta noche, primero perdón, Señor. Ahí con sus ojos cerrados, diga, perdón, Señor.